Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo poncho en puntada 8 para mujer, a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo poncho. Es para mujer y está tejida a 2 agujas. La parte central podemos tejerlo con agujas rectas convencionales y es una puntada que ya hemos explicado en un tutorial anterior, hilera por hilera, y también tiene sus patrones. Luego la parte de arriba y la parte calada de abajo lo hemos tejido con agujas circulares, así que este poncho, como es cerrado, es con aguja circular, pero también tienen la opción de, si no quieren tejerlo con aguja circular por cualquier motivo, pueden convertirlo en capa y en vez de hacer unir con costura invisible, simplemente lo hacen abierto y al final hacer o tejer la guarda para los botones o para el lazo que vayan a colocar. Para empezar a tejer este lindo poncho, vamos a montar 40 puntos en las agujas de 5 milímetros. Recuerden que la lana también está indicada para ese grosor. Montaremos los puntos de la forma que más les guste. Si no sabes montar puntos o quieres aprender diferentes formas de montar, aquí abajo en la caja de descripciones les voy a dejar el enlace para que puedan ir a ver con mayor detenimiento. O aquí arriba, si recuerdo, colocaré también el enlace. Para montar estos 40 puntos, recuerden que necesitamos una lana también para un grosor de agujas de 5 milímetros que sea de otro color. Esto solo va a ser un momentáneo de descarte hasta terminar esta primera parte del poncho. Aquí tenemos ya los 40 puntos montados. Recuerden que es con una lana de descarte. Y el color que he decidido es este color rojo oscuro. Y vamos a tejer. He cortado aquí la lana de descarte y sin amarrar vamos a empezar tejiendo una hilera, todo primero en revés, ¿sí? Todo en revés para empezar. Recuerden que los patrones de este modelo que estoy colocando aquí ya lo hemos hecho en videos anteriores y esta vez lo vamos a mezclar o lo vamos a tejer en un poncho. Los patrones lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Y recuerden que el tutorial de cómo se teje ese diseño hilera por hilera, punto por punto, lo voy a dejar aquí abajo en caja de descripciones o aquí arriba para que puedan ir y verlo con mayor detenimiento. En este tutorial nos vamos a concentrar más en otras partes del poncho, pero también voy a explicar 2 o 3 hileras de esa misma puntada para que ustedes refresquen la memoria y vean que es sencillo. Ya tejimos esta primera hilera y ahora sí empezamos con los patrones. Antes que pregunten el por qué he hecho estos 40 puntos con otro color, es porque como va a ser un poncho, al terminar quiero hacerle una costura invisible para unir esta parte con la parte del final. Si ustedes no quieren hacerle la costura invisible, simplemente empiecen con este color y luego al final lo cosen normal. Claro, va a quedar una pequeña hebra o venita ahí, pero también no importa. O la otra opción es que no quieran un poncho y lo quieran convertir en capa, entonces igual lo tejen con esto y al final le harían la guarda para que quede abierto o ya desde aquí hacerle la guarda, ¿sí? Bien, empezamos con los patrones que no voy a colocar aquí porque ya lo hemos hecho en un tutorial anterior, así que si lo quieres ver, por favor, te invito a verlo. Empezamos el primer punto de borde que voy a retirar, en este caso
lo voy a tejer aquí, ¿ya? Porque recién empezamos. Y viene la puntada 8, que son estos 3 puntos. ¿Recuerdan? Paso a la aguja sin tejer, tejo el que sigue, hago una lazada, tejo el que sigue y el punto que no tejí lo monto sobre estos 3 de acá. Acá tenemos la puntada 8. Ahora vienen 7 al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al revés y uno de los cruces, que consta de 4 puntos. El primer punto lo retiro hacia atrás, tejemos 3 derechos, 1, 2, 3 y devuelvo este punto nuevamente a la aguja para tejerlo. Tejo un derecho y ahora viene otro cruce de 4. En esta oportunidad retiro estos 2 puntos que lo paso hacia atrás, tejo estos 2 y devolvemos los 2 puntos a la aguja de la izquierda y lo tejemos. Otro cruce de 4, retiro estos 2, lo dejo hacia adelante, tejemos y devolvemos. Familiarícense bien con esos símbolos para que sepan cuándo el punto va a cruzar por adelante o cuándo cruza por atrás, ¿sí? Un derecho y otro cruce de 4 donde estos 3, 1, 2, 3 pasan por adelante, tejo 1 y estos 3 lo devolvemos. 1, 2, 3 y lo tejemos. 1, 2, 3. 7 al revés para terminar esta hilera ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la puntada 8 que es paso sin tejer, tejo, lazada, tejo y monto sobre estos 3 puntos el punto que no tejí, así. Y el último punto lo termino en derecho en esta oportunidad porque recién empezamos, ¿sí? Acá. La hilera de atrás, hilera 2, empezamos aquí, ahora sí, paso sin tejer el punto de borde y estos 3 lo tejo en revés. 1, 2, 3. 7 derechos. 1, y 18 puntos en revés. Dieciocho revés, 7 derechos. Tres revés y el punto de borde que lo tejo en revés. Una hilera más voy a explicar y ustedes ya estarán recordando cómo es la puntada y también pueden ir a ver el paso a paso para que continúen. Bien, empiezo con el punto de borde, 3 derechos. 1, 2, 3, 6 revés. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Un cruce donde retiro este primero, lo paso hacia atrás y tejemos 3. 1, 2, 3. Devolvemos el punto, lo tejo, 2 puntos juntos, lazada y 8 derechos. Lazada, disminución simple, otro cruce donde retiro estos 3 primeros puntos hacia adelante, tejo 1 y esto lo devuelvo y lo tejemos. 1, 2, 3, 6 revés, tres derechos y termino con un revés. Bien, he avanzado 3 hileras junto con ustedes. Ustedes van a ir repitiendo los patrones. ¿Qué tan largo? Van a tejer como si fuera una bufanda. Van a tejer más o menos 1,10 m o la talla que ustedes estén buscando. Por ejemplo, van a medir la talla que ustedes están buscando de hombro a hombro, más o menos 3 dedos o 4 dedos más abajo del hombro. El contorno es lo que van a medir. No importa la talla, sea small, mediano o para una niña, le miden del hombro, calculan más o menos 4 dedos o 5 dedos hacia abajo y ahí miden el contorno. Lo que mide ese contorno es el largo que ustedes van a tejer. En este caso, más o menos 1,10 m, 1,15 m, lo que voy a tejer. Así que voy a continuar y ahora les muestro. Y tal como les había indicado, he continuado tejiendo. Ustedes pueden ver que un diseño es hasta aquí y luego se vuelve a repetir. ¿Cuánto mide todo este largo? Mide 1,8 m. A pesar que yo les dije 1,10 m, necesito terminar por completo el diseño. Nunca lo dejen a la mitad porque como vamos a unir, ¿ven? Queremos que coincida al terminar cada diseño. Si ustedes, por ejemplo, lo terminan, digamos, a la mitad, a la hora que unimos, pues miren, se va a notar aquí en la costura. ¿Ven? Por eso es importante terminar. Si terminan en 1,10 m o 1,8 m, perfecto. ¿Cuánto? Para que tengan una idea de cuántos diseños he tejido. Son 11 en total. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diseños. ¿Quieres una talla un poco más grande? Teje un diseño más, que serían 12 en total. ¿Quieres una talla más pequeña? Pues teje 10, que serían un diseño menos de este, ¿no? Para la costura invisible, he cortado aquí, no he cerrado los puntos, he cortado la lana más o menos el triple de este ancho y lo estoy colocando en una aguja punta roma o aguja para lana. Voy a hacer la costura invisible y si quieres aprender y no sabes hacer la costura invisible, aquí abajo en caja de descripciones te voy a dejar costura invisible, el tutorial donde explico paso a paso. Si recuerdo lo voy a dejar aquí arriba también el enlace. Para los que no quieren hacer costura invisible, también lo que pueden hacer es simplemente cierran aquí los puntos. Obviamente no han hecho con esta lana de descarte y simplemente lo unen de forma convencional como hacemos siempre en los tutoriales.
En esta oportunidad lo vamos a hacer de forma invisible. Antes que me olvide, así, tal como está, voy a medir el ancho. Tenemos 16 centímetros de ancho. Y ahora empiezo la costura. Lo voy a hacer a cámara rápida, ya que ustedes tienen el tutorial. Otra cosa, en el tutorial yo muestro más que nada cómo unir en punto jersey. Por lo tanto, lo voy a unir desde la espalda, desde aquí. Cuando me tope aquí con estas partes de jersey, simplemente lo volteo y cosemos desde el lado jersey, ¿sí? Es sencillo. Ahora, esta parte de aquí hay que pasarlo en las agujas, y por eso es con una lana de otro color para poder diferenciar el punto. Vamos a estirar aquí un poquito, así, y vemos, este es el primer punto. Acá está, ¿ven? Lo retiramos, miren, el del color que estamos tejiendo. Una vez me dijeron que cortaron y que se desató todo, y luego se dieron cuenta que lo que estaban retirando era la lana de descarte, estaban cogiendo desde esta lana, así que tengan mucho cuidado. Tienen que agarrar desde el color de lana que están utilizando, así, de arriba hacia abajo. Este también, ¿ven? De arriba hacia abajo. Tengamos cuidado de no enganchar con la lana de descarte para que sea más sencillo desatar. Vamos a hacer esto hasta terminarlos. En este caso son 40 puntos. De arriba hacia abajo, así. Ya tengo aquí pasado los 40 puntos, cuenten siempre, y simplemente vamos a cortar o a desatar con cuidado aquí, y vamos simplemente jalando, ¿sí? Y ahora procedemos con la costura invisible, que recuerden que ya hay un tutorial donde explico paso a paso cómo hacer esta costura, y lo dejaré en caja de descripciones. Bien, ya terminé de coser aquí. Podemos ver, ven, por adelante costura invisible, casi no se nota, acá un poquito, pero realmente no se nota. Por el lado de atrás tampoco, ven, no hay ninguna hebra ni venita que quede levantada. Una vez que he terminado aquí, simplemente aseguramos aquí con doble vueltita y ya estaría listo. Así, ven, ya tenemos todo esto. Esta costura pueden hacer que quede en el centro de la espalda o al costado del cuerpo, como ustedes deseen. Creo que yo lo voy a dejar como para la espalda, para diferenciar el centro de la espalda. Entonces, si acá está la unión, ven, sería más o menos así. Bien, este es el centro y coloco aquí una marca para guiarme. Bien, el centro de la espalda. Ahora vamos a necesitar agujas circulares, en este caso las de 5 milímetros, que es con las mismas que hemos tejido toda esta parte. El que no quiere tejer cerrado, obviamente no va a hacer la costura, van a hacerlo abierto, y al final tejerían la guarda aparte para colocar un botón o asegurarlo como deseen. En este caso es un poncho, es cerrado. Bien, voy a continuar aquí
con la misma lana. El que quiere cambiar de color, ya cada uno ve lo que les gusta. Aquí voy a empezar con las agujas circulares, amarrando desde el centro de aquí con ayuda de un crochet. Paso, amarro allí y empezamos a sacar los puntos. Ya muchas veces les he mostrado cómo sacamos, pero igual lo vamos a hacer. De este primer punto saco con ayuda de un crochet, saco un punto y lo coloco en la aguja de la circular. ¿Ven? Aquí nuevamente en este de acá un segundo punto, y siempre vamos acá ajustando un poquito para que no quede tan suelto el punto. Sacaremos 5 puntos, ¿ven? En el que sigue, en este 3, en el que sigue 4, en el que sigue 5. Acá hay 5 puntos, dejo 1 y en el que sigue otra vez empezamos 5. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Otra vez dejo 1 y en el que sigue 1, 2, 3, 4, 5, dejo 1 y en el que sigue, y así van a ir sacando todos los puntos alrededor hasta llegar aquí. Algo que les recomiendo, por ejemplo, si este tiene 11, vamos a, la mitad sería de 5 y medio, entonces contando desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, y a la mitad de este de acá, a la mitad de 5 y medio coloco una marca allí para saber que este es exacto la mitad. ¿Para qué nos sirve? Porque aquí la cantidad de puntos que saquen hasta aquí, un ejemplo, que saquen 60 puntos, es un ejemplo, sacan 60, este otro lado también por favor saquen la misma cantidad, 60 puntos. Si ustedes desean, para que sea más fácil, acá a la mitad pueden colocar otra marca, entonces de aquí hasta acá, digamos que salga 30 puntos, y de aquí hasta la otra 30 puntos, igual 30 puntos, 30 puntos. ¿Cuántos puntos les debe de salir? Obviamente les va a salir seguramente más o menos puntos que a mí. Eso no va a importar mucho. Primero vamos a sacar los puntos y luego les explico la puntada que va a venir. Bien, voy a continuar sacando todo hasta acá, ¿sí? Aquí podemos ver que ya terminé de sacar todos los puntos. Entonces, desde el centro de la espalda hasta la primera marca saqué 57 puntos. De esta a la siguiente tengo que sacar la misma cantidad para que todo el poncho quede parejo. Pueden pasarse por 1 o por 2 puntos, ¿sí? Entonces, de aquí a acá igual yo saqué 57, 57, 57. En total tengo 228 puntos. Como les dije, a ustedes les puede salir un poco más o un poco menos que a mí. Lo importante es que intenten tener una cantidad múltiplo de 12. Por ejemplo, aquí tengo
228 puntos entre 12 es 19. Estos 19 puntos vienen a ser 16 puntos y el punto 8 que son 3. Entonces 16 más 3 son 19 puntos. En caso es porque están tejiendo talla más grande o más pequeña, no les cuadra que es múltiplo de 12, pues que sea múltiplo de 13 o de 14. ¿Qué quiere decir? Ese múltiplo de 12 quiere decir que van a haber 12 hileras de puntada 8 de esta puntada que hemos estado haciendo. Si es múltiplo de 13, van a haber durante todo el poncho 13 de eso, y si es de 14, pues habrá 14, y si es de 10, múltiplo de 10, pues habrán 10 de estos, ¿sí? Si es por 1 o 2 puntos, no importa, ese 1 o 2 puntos que quede para la parte de adelante o atrás, ustedes lo distribuyen, ¿sí? No hay problema si es poca la diferencia, ¿sí? Bien, lo siguiente que voy a hacer es tejer de la siguiente forma. En mi caso, como es múltiplo de 12, que como les dije sale 19, sería cada 16 puntos voy a tejer de la siguiente forma, ¿sí? Bien, para que acá no quede como un huequito, voy a empezar desde aquí, paso la lana hacia adelante y devuelvo el punto, ¿sí? Y coloco. Y empiezo tejiendo 16 puntos en revés. 1, 2. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. 15, 16, a ver, otra vez, 5, 10, 15, 16 puntos. Esta marca que he puesto acá es para saber cuándo termino la vuelta. Entonces, cada 16 puntos en revés voy a tejer 3 derechos, que estos en la siguiente vuelta se va a convertir en el punto 8. Nuevamente 16 puntos. 2, 15, 16 puntos, 3 derechos. Y así continúan tejiendo esta primera vuelta. Estas marcas de acá ya las podemos retirar. El único que vamos a dejar es este de aquí, que es para saber dónde hemos empezado y continúa la segunda vuelta. Bien, 16 revés, 3 derechos, 16 revés, 3 derechos. Aquí ya he llegado a dar la vuelta, pero lo que les decía, que si a ustedes no les coinciden los puntos, no se preocupen, porque por ejemplo aquí yo les decía cada 16 revés 3 derechos. En este caso aquí al final, ven, 16 revés 3 derechos, y aquí tengo 10 puntos en revés. Con estos 3 de acá serían 13 puntos, y si continúo aquí habrían 16 puntos más. Entonces quedaría un vacío grande donde no va a haber una hilera de 8. Por eso que acá hay 3 derechos, 10 revés, y los 3 últimos los estoy haciendo en 3 derechos para que ahí haya una hilera de punto 8 y no sea mucho la diferencia. ¿Ven? De aquí hasta acá, para que no haya diferencia, ahí nomás. Por eso les decía, si no les coincide o les falta alguna cantidad de puntos, no se preocupen. Al final, fíjense o distribuyan en algunos que tenga un punto más, en el otro otro más. Bien, ahora paso aquí y continuamos tejiendo igual 16 revés, y hacemos ahora el punto 8.
15, 16 revés desde aquí, y el punto 8 como lo hemos estado haciendo, igual como hemos estado haciendo, paso sin tejer, tejo 1, lazada, tejo, y el punto que pasamos sin tejer montamos sobre estos 3 puntos de acá, ¿ven? Así. Nuevamente, una vez más repito, vamos a tejer los 16 puntos en revés. ...16 revés... y aquí repetimos, ven, donde están los 3 puntos en derecho. Paso sin tejer, tejo, lazada, tejo, y el punto que pasé sin tejer montamos sobre estos 3, igual como hemos estado haciendo aquí en esta parte. Y así vamos a continuar. Llegamos aquí y serían 3 hileras que tejeríamos como la primera, que serían 16 revés, 3 derechos, 16 revés, 3 derechos, 3 vueltas, y nuevamente otra vez el punto 8, igual como hemos estado haciendo aquí, que equivale a unos 6 a 7 centímetros que se va a tejer de esta misma forma. Voy a llegar hasta allí y nos vemos para empezar a hacer disminuciones. Y como les había indicado, he continuado tejiendo 5 centímetros. Aquí lo medimos y tenemos 5 centímetros. Si están tejiendo para una talla large, pueden tejer hasta 6 centímetros. Pero yo me estoy guiando en esta parte donde vamos a hacer los cruces. Yo expliqué hasta aquí que era el cruce, y luego les dije tejen 3 vueltas igual, que eran 16 revés, 3 derechos, 16 revés, 3 vueltas iguales, y en la cuarta hacían el cruce aquí, o la puntada 8, y nuevamente 16 revés, 3 derechos, 3 vueltas más. Entonces, cada vez que lleguemos, a partir de ahora, cada vez que lleguemos a hacer el cruce para la puntada 8, aquí al empezar haremos 2 puntos juntos, y al terminar la puntada 8 también 2 puntos juntos. Ya empezamos a hacer las disminuciones. Aquí al terminar la primera hilera, acá está la marca, hemos terminado con la puntada 8, por lo que aquí empezamos ya con la disminución. Como les dije, 2 puntos juntos, pero en revés, ya que estamos tejiendo en revés. Acá está la primera disminución y continuamos tejiendo 1, 2, 3, 12 puntos, y aquí 2 puntos juntos, ¿ven? Y acá continuamos otra vez con la puntada 8. Pasamos sin tejer, tejemos, lazada, tejo y montamos sobre estos 3. Terminando esta puntada 8, nuevamente 2 puntos juntos en revés, y repetimos 8 o 12 puntos en revés. 12 puntos en revés, y acá 2 puntos juntos en revés, y nuevamente la puntada 8. Paso sin tejer, tejo, lazada, tejo y montamos. Y 2 puntos juntos y 2 puntos juntos en revés. ¿Ven? Así vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Luego las siguientes 3 vueltas van a ser que 14 revés, 3 derecho, 14 revés, 3 derecho, 3 vueltas. En la cuarta vuelta harían lo mismo, 2 puntos juntos en revés,
la puntada 8, 2 puntos juntos en revés. Y así, cada 3 vueltas, ustedes van a recordar cada vez que hacen aquí el cruce de la puntada 8 va a ser 2 puntos juntos al empezar, antes y después, ¿sí? Van a continuar más o menos hasta tener ya 4 puntos en el centro. En total, miren, hemos disminuido 1, 2, 3, a ver, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos 6 veces se va a disminuir y estos obviamente van a haber 6.8 más de altura. Y allí nos vemos. Así se está viendo hasta el momento. Hemos tejido toda esta parte. ¿Ven? Recuerdan, tejimos 5 centímetros y ahí empezamos a hacer las disminuciones, ¿no? 2 puntos juntos antes y después cada vez que hacíamos este pequeño cruce. Actualmente tengo 108 puntos. Tal vez ustedes tengan un poco más o un poco menos que yo. Algo que recuerdan que les dije que aquí, en mi caso, no entraban justo 16 puntos cuando empezamos acá, que era 16 revés, 3 derechos, entraba menos. Entonces, mientras iba haciendo las disminuciones, hubo veces que no hice aquí para tratar de nivelar y tener después las mismas cantidad de puntos. En este caso aquí tengo 6, acá también ya tengo 6, ¿ven? Hice menos disminuciones en este lado para tratar de compensar. Entonces, si ustedes hicieron lo mismo de colocar en un lado un poco más o un poco menos, traten de compensar a la hora que hacen las disminuciones para que todos los lados tengan igual. Como les dije, tengo actualmente 108 puntos y aquí vienen 6 revés, 3 derechos, 6 revés, 3 derechos. En esa parte estoy. No se preocupen si tienen un poco más o un poco menos, ¿sí? Porque a veces me dicen, me falta 2 puntos y no entiendo por qué. No se preocupen, en este caso no es muy importante eso, ¿sí? ¿Cuánto tenemos desde que hemos sacado los puntos y hemos empezado? A ver, en una parte más recta, aquí por ejemplo, tenemos 11 centímetros a 12 centímetros más o menos. Llegado a este punto, yo había dicho que lleguen hasta tener 4 puntos en revés, 4, 3, 4, 3. En mi caso, deseo tener un poquito más de altura antes de empezar a hacer más disminuciones para que encoja el cuello. Bien, aquí tienen ustedes varias opciones de cuello. Pueden acá hacerle un pequeño borde y cerrar, entonces quedaría un cuello abierto. Yo lo voy a hacer en cuello cerrado, cuello largo. A mí me encanta así cubrir bien el cuello. Yo soy bien friolenta, así que me gusta cubrir bien el pecho y el cuello. Ahora, tengo estos 108 puntos. Voy a continuar tejiendo recto sin disminuir. Más o menos tejeré unos 4 a 5 centímetros. 6 revés, 3 derechos, 6 revés, 3 derechos. Unos 4 a 5 centímetros de altura y allí continuamos haciendo disminuciones ya para el cuello. Ya tejí los 4 centímetros que más o menos equivalen estos dos diseños de aquí. Ahora sí continuamos haciendo las disminuciones como hemos estado haciendo, ¿verdad? 2 puntos juntos. A ver, vamos a hacerlo. Aquí empiezo con 2 puntos juntos en revés. 1, 2 y 2 puntos juntos. Y acá justo, o bueno, me corresponde el cruce. ¿Ven? Así como hemos estado haciendo. 2 puntos juntos y 2 revés. 1, 2.
Quiere decir que ya estaríamos en la parte donde quedan 4 revés en el centro. Vamos a terminar y nos volvemos a ver nuevamente en el siguiente cruce. Aquí he continuado haciendo las disminuciones. Teníamos 108 puntos y he disminuido 24 puntos, por lo que tenemos 84 puntos. Aquí podemos ver, ¿ven? Que ya quedan los 4 al revés, 3 derecho, 4 al revés, 3 derecho. A partir de este momento vamos a continuar tejiendo, manteniendo los 84 puntos, la altura del cuello que deseen. Como les dije, yo quiero un cuello alto que se pueda doblar. Por ejemplo, aquí les traigo un poncho que habíamos hecho anteriormente, ¿lo recuerdan? Que este es muy sencillo, con 200 gramos lo hicimos. Y vean, tejí todo esto, es un cuello un poco pegado y doble, así. Así es como me gustan este tipo de cuello y estira bastante. Este de acá tiene 84 puntos y vamos a continuar manteniendo la misma cantidad. Pueden cambiar de puntada o mantener la misma. Yo voy a mantener la misma puntada, ¿sí? Igual. Seguramente tejeré unos 5 centímetros más manteniendo la misma cantidad de puntos y luego voltearé el diseño para que el diseño sea por la parte de atrás, para que al doblar el cuello se note el diseño. Pero eso ya lo veremos más adelante. Bien, el que quiere cuello así corto, que no sea largo, tortuga creo que le dicen, simplemente háganle una terminación bonita y cerrarían, ¿sí? Recuerden cerrar los puntos de forma elástica para que estire un poquito. Les dije tejer 4 o 5 centímetros, acá está más o menos, ¿ven? Los 4 centímetros que son los dos diseños y se puede notar, ¿ven? Como ya el cuello. Lo siguiente que quiero hacer son unas vueltas cortas para que la parte de atrás del cuello quede un poquito más alto que la parte de aquí adelante. Y para esto, aquí, esta es la parte central de la espalda, ¿no? Acá, con esta marca. Una vez que hemos terminado la vuelta, he separado acá justo 21 puntos y vemos, fíjense, que entre completo. Por ejemplo, si queda aquí, que sean 4 revés, ¿sí? En este caso ha llegado aquí a los 13. Si sus 21 puntos llega hasta acá, cogen un punto más, todo el diseño completo, ¿ven? Para que no corte la puntada 8. 21 y en este otro lado también 22 sería, ven, acá dejé esto para que ustedes vean, 21 está hasta acá, pero voy a agarrar el punto para que sea completo hasta acá, 22. Bien, ya que estamos aquí, como está muy pequeño y estamos haciendo circular el que desea, ya saben, simplemente es doblar y jalamos uno de los lados para unir un poco las agujas y que sea un poco más fácil tejer. Voy a tejer estos primeros 21 puntos hasta esta marca. 1, 2, 3, 4. En mi caso aquí viene el cruce. Deben de recordar en qué van a dejar en stand-by esta parte, ¿sí? Para que todo quede parejo. Ahora lo van a ver. Termino acá la última puntada 8, aquí está la marca, ven, retiro, paso la lana hacia atrás, paso el punto y devuelvo la lana hacia atrás, ¿sí?
devuelvo el punto y ahora giro. Estamos tejiendo por la parte de atrás y voy a tejer hasta aquí. ¿Cómo tejemos? Lo que correspondería, en este caso son 3 revés. ¿Ven? Como si estuvieran tejiendo o estamos tejiendo desde la parte de atrás. ¿Ven? 4 derechos, 3 revés. Ya estoy ahora llegando al otro extremo. 3, 4, retiro la marca, paso el punto hacia adelante en la lana, paso el punto, regreso la lana y devuelvo el punto y giro otra vez. Aquí en el otro lado olvidé colocar nuevamente la marca, así que en este lado sí lo coloco y vamos a tejer otra vez, pero esta vez 5 puntos, o más o menos para que coincida, era aquí, ¿verdad? Entonces 3, vamos a tejer así, 3 puntos antes, ¿sí? Igual, acá, 1. Aquí tocan hacer los cruces. En realidad en esta parte debíamos de hacerlo por la parte de atrás, pero por atrás no hacemos. Estos 3 de aquí hacemos el cruce. ¿Ves? Acá. Ya, ¿ven? Llegamos aquí. Acá se nota, ¿ven? La diferencia. Pero el cruce debía de haber sido en la hilera anterior, aquí, pero estábamos en la parte de atrás. Por eso que lo hacemos ahora, ¿ya? Ahora vamos, aquí era, voy a colocar, ven, la marca. Aquí fue anteriormente. Por lo que lo vamos a hacer hasta aquí esta vez, ¿sí? Ya estamos llegando. 3, acá, ven, estos 3, 4 puntos antes para hacer, acá, ven, estos 3 revés y este. Entonces aquí recién paso hacia adelante, paso el punto y paso hacia atrás y devuelvo. Esta marca lo voy a retirar y lo voy a colocar aquí, ¿sí? Ahora giro y regresamos nuevamente hasta aquí, que sería 4 puntos antes, estos 4 derechos de aquí, acá. Cuatro puntos antes, igual paso el punto, la lana hacia adelante, paso el punto y regreso. Regreso la lana, regreso el punto y coloco la marca. Y a partir de aquí ya podemos continuar tejiendo normal, ¿sí? Ya dando toda la vuelta. Hemos tejido 2, 3 vueltas de más y ahora simplemente continuamos tejiendo normal. Ven, hasta esta marca, 1, 2, 3, paso y ahora sí todos conectan con unir aquí los puntos, ¿sí? Unir, no, cruzar los puntos. 2, 3, 4. Ven, paso, tejo, lazada y tejemos.
todo ya. Esto en realidad, estas marcas ya las podemos retirar. Y ahora simplemente es tejer, circular, 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 hasta tener la altura que ustedes deseen. En este caso, voy a terminar de hacer, a ver, esta primera vuelta y luego vamos a voltear el punto, ¿sí? Voy a terminar esta primera hilera, quiere decir hasta aquí, una vuelta completa hasta aquí, ¿sí? Ya terminé la vuelta, como les dije, y aquí la parte de atrás más o menos va a quedar así, como 1 centímetro más largo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que les decía de voltear el punto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, simplemente vamos a girar el tejido y ahora solo vamos a tejer desde la parte de adentro. ¿Ven? ¿Cómo hago? Voy a pasar la marca para este lado y este punto también. Paso la lana hacia adelante, paso el punto y paso la marca allí. Y ahora simplemente continúo. En esta parte donde dice 3 revés, lo voy a convertir en 3 derechos. 1, 2, 3. Y donde es 4 revés, lo convierto en 4. Donde es 4 derechos, lo convierto en 4 revés. 2, 3, 4. ¿Ven? Estos 3 revés ahora son 3 derechos. Nuestra parte de adelante ahora es esta parte de acá. ¿Ven? Repito, 4 revés. 1, 2, 3, 4, 3 derechos. Y así van a continuar tejiendo ya hasta terminar entre 9 a 12 centímetros de altura. O qué tan ancho quieren el cuello para doblar. Todo esto ya desde este lado. Si es más cómodo, para que no haya confusión, simplemente pueden voltear el tejido y ya estamos. Así lo tejen desde este lado para que aquí salga en delantero. Bien, voy a ahora sí terminar esos 20 centímetros y ahora nos vemos para que noten mucho mejor el tejido. Quiero que vean el cuello, todo lo que continúe tejiendo desde que volteamos la puntada. Acá estamos por adelante. Vamos a medir para que tengan una idea de 9 centímetros. Ya queda a gusto si quieren tejer un poco más o un poco menos, ¿sí? También podemos ver, ven, que la parte de atrás es un poquito más alta. ¿Ven? Ese era el objetivo de las vueltas cortas que hicimos. Y ahora simplemente lo doblo y ya estamos. ¿Cómo lo cerré? Lo cerré de forma elástica. Y si no sabes hacerlo, hay un tutorial también donde ya he mostrado paso a paso cómo coser de forma elástica. Acá abajo en caja de descripciones, y si me acuerdo aquí también lo voy a colocar. Entonces, una vez que lo hemos doblado, podemos ver la puntada que continúa igual que en el poncho. Por eso era lo de voltear los puntos, ¿ven? Así. Ya tenemos aquí el cuello, ¿ven? Muy bonito. Voy a medir el ancho. Tiene 20 centímetros de ancho. Y como les dije, 9 de altura desde que hemos volteado la puntada. Bien, voy a contar aquí el punto 8 porque a veces la gente, ustedes tienen curiosidad de saber cuánto fue para mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en total. Recuerden que terminamos aquí con 4 revés, 3 derecho de la puntada 8, 4, 3, 4, 3.
Si no les gusta, ya les dije, si no les gusta el cuello tan pegado, pues háganlo hasta tener 6 revés, 3 derechos, 6 revés, 3 derechos. Para mí esto queda así muy bonito, muy lindo. Ahora, para aquí, para la parte de abajo, estoy avanzando y quiero que vean que he sacado los puntos igual como les mostré en la parte de aquí arriba. Igual he sacado, por eso ya no lo muestro. Cada 5 puntos, ven acá se puede notar 5 puntos, dejé 1, 5 puntos, 1. En total me salió 128 puntos, igual que la parte de aquí arriba, ¿sí? A ustedes les tiene que salir igual a lo que les salió en la parte de arriba. Y de preferencia que sea puntos pares, porque vamos a hacer ahora una puntada muy sencilla de puntos pares, que serán estas de aquí, ¿ven? Estas con lazadas, para que sin aumentar los puntos se amplíe un poquito el tejido por el tipo de puntada. Bien, una vez que monté los 128 puntos, he continuado o he dado una vuelta, estoy dando una vuelta todo en derecho antes de empezar con esta linda puntada. Ahora, si ustedes quieren dejarlo hasta ahí, también es válido. A mí me gustó hasta acá, pero es un poncho corto, por lo que obviamente estoy tejiendo otra puntada. Pueden tejer la puntada que quieren, pueden tejerlo todo en revés, pueden tejerlo en musgo, en jersey o con algún diseño. En esta oportunidad vamos a hacer con lazadas, así, para que quede así. Y aquí ya llego, ven acá, este es el último punto. Voy a retirar un momento la marca y paso el último punto ahí. Como les dije, de preferencia que sean, o mejor dicho, que sean puntos pares. Empezaremos así. 2 puntos juntos. He utilizado el punto del final para que acá tenga una mejor terminación, ¿sí? 2 puntos juntos, y recuerden que cada vez que haya 2 puntos juntos tiene que haber una lazada para mantener la misma cantidad de puntos. Lazada, ¿sí? Ellos dos son hermanitos. 2 puntos juntos y lazada siempre. Repetimos, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, y así vamos a dar toda la vuelta. Ya estoy al final de esta hilera, ven, lazada, y termino con 2 puntos juntos y obviamente la lazada. Paso la marca y esta segunda hilera será todo en derecho. La siguiente hilera se vuelve a repetir, ven, todo en derecho, y la siguiente hilera será igual, como 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada. Y así van a continuar tejiendo el largo que ustedes deseen. Yo voy a llegar hasta allí y luego les muestro. Estoy pensando que de repente lo hago en zigzag. Si es en zigzag, estoy pensando 3 veces hacer el 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada. Obviamente entre ellas siempre tiene que haber una vuelta en todo derecho, y luego de hacer 3 veces así, hacerlo en lo contrario. Por ejemplo, sería como disminución simple, ¿no? Lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple. Igual entre cada vuelta de esos, una vuelta todo en jersey, y quedaría así, 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 así en zigzag. Igual les voy a mostrar, ¿sí? Ya veré al final, ya veremos al final qué es lo que decido. Y aquí he continuado avanzando como les indiqué. Si no me equivoco, en el canal creo que hay un tutorial de cómo hacer
esta puntada, 3 formas diferentes de puntada calada, que igual se los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripciones. Vamos a medir, el largo es ya a gusto de cada uno y tenemos más o menos unos 7 centímetros de largo. Lo siguiente es cerrar aquí los puntos, pero yo les recomiendo que cierren de una forma que el punto quede un poco estirado. Al igual que aquí en el cuello les dije que cierren de forma elástica y que ya hay un tutorial de cómo muestro, les quiero mostrar otra forma y si les interesa pues me dicen y hacemos un tutorial solo especial de cómo cerrar puntos, pero con aguja de coser, que a mi parecer queda mucho más elástico. Bien, aquí estamos. He dejado un largo suficiente para poder coser o cerrar todos los puntos. ¿Cuánto es un largo suficiente? Yo, para que sobre y estar tranquila de que va a alcanzar la lana, he dejado 3 vueltas así completas más o menos. Empecé aquí con la lana punta roma, he pasado a través de estos puntos de esta forma, ¿sí? Pasé allí y acá está la lana. La siguiente es paso por el primer punto de adelante hacia atrás, ¿sí? Allí este punto ya lo puedo soltar, el segundo a uno y me voy al tercero, que sería de atrás hacia adelante. Ven allí, de atrás hacia adelante. Con cuidado, ya que la lana es un poco larga, jalamos para que no se enrede. Y volvemos a repetir aquí el primer punto de adelante hacia atrás. ¿Ven? Ya lo podemos retirar y en el tercer punto, no, aquí, de atrás hacia adelante. Con cuidado, siempre verifiquen que están colocando en el lugar correcto. Ven aquí, no se equivoquen y cogen de aquí abajo, no, es en el mismo punto ahí. Ven, espero se esté viendo bien allí, en el tercer punto. Y nuevamente jalamos con cuidado ya que la lana es larga. Allí. En este otro lado han visto que he colocado aquí un tope para que los puntos no se vayan a salir, así que con cuidado. Y repetimos de adelante hacia atrás. Suelto el punto y en el tercer punto de atrás hacia adelante y jalamos así. Ya está. Nuevamente en el primer punto de adelante hacia atrás, en el tercer punto de atrás hacia adelante. ¿Ven? Traten de no ajustar, esta es una forma que queda así bien suelta, como es para un poncho y podamos mover bien los brazos, ¿sí? Ya estoy terminando de cerrar los puntos, pueden ver que queda muy bonito. Esta parte de acá, ven, no queda tan rígido como unirlo o cerrarlo en las agujas normales. Pueden ver que de esta forma es más elástico y no queda rígido. Bien, ya estoy aquí al final. Para terminar, paso por el último punto aquí, regreso por ahí, ya puedo retirar las agujas, paso allí y ahora escondemos aquí el último punto uniendo allí. ¿Ven? Así. Ahora
simplemente lo voy a asegurar aquí con una doble vuelta, así, y a través, aquí estamos por atrás, vamos a ir escondiendo la hebra por atrás. Aprovechamos que ya estamos con las agujitas allí, ven, así, y simplemente terminamos, cortamos allí y les muestro, ven cómo queda. Esta es la parte de adelante. Voy a retirar este marcador porque igual nos podemos guiar que la parte de atrás, recuerdan, es donde hicimos la unión. Aquí ven, aquí más o menos se nota, entonces aquí es la parte de atrás. Bien, quiero voltear así para que ustedes puedan ver mucho mejor. Ven qué bonito la puntada del final. Y espero que te haya gustado este lindo poncho para mujer en puntada 8. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. Bye bye.